Gracias por acompañarnos nuevamente en la responsabilidad de vivir. Hola Sheila, Hola Jessy, gracias nuevamente por esta invitación y me da un gusto volver a estar con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema que es un poquito controversial, pero que también es importante tomarlo debido a que actualmente en México ya se está llegando a practicar. El tema de hoy se llama eutanasia. ¿Sale? El, ¿Qué es la eutanasia? Es cuando un médico asiste a un paciente terminal. ¿Para qué? Para poder proporcionarle intencional y voluntariamente el fin de la vida. ¿Por qué? Porque este paciente puede ser que esté en estado vegetativo o simplemente esté sufriendo muchos dolores físicamente. No sé tú qué piensas acerca de la eutanasia y eso. que es un tema sumamente difícil, tanto separar la parte profesional con lo personal, ¿no? Como bien lo dijiste, en México yo desconozco si hayan habido algún caso ya de eutanasia porque tengo entendido que legalmente todavía no está legislado, ¿no? No está permitido, desconozco en esa parte. Ahora, con lo personal te podría decir que de acuerdo a mis creencias, no podría, tal vez, aceptar esta parte porque es un suicidio. Otra persona y yo estoy tomando hasta cierto punto el control de la vida de un ser amado, pero la situación es vivirla, ¿no? Porque es muy fácil tomar una postura cuando no estás sintiendo ese dolor ajeno de la persona que amas. ¿Sí? Entonces, en este momento, donde gracias a Dios no tengo esa necesidad de tomar una decisión, y ojo acá también dice que la postura del paciente, sobre todo aquí, respetar al paciente, que aunque tú lo veas sufrir, si el paciente no está de acuerdo, no se debe de llevar a cabo. Pero, ¿qué hago yo entonces con este sentir? ¿Qué pasa en la parte de la familia, ¿no? ¿Qué pasa el paciente también? Entonces, como profesional te puedo decir que sería lo más humano, el terminar con el sufrimiento de una persona. Pero como persona te podría decir que al estar en esa situación, también podría decirse que humanamente tengo que terminar el sufrimiento de la persona que amo. Pero mis creencias es una lucha de decir solamente Dios, yo siendo católica, solamente Dios puede tomar esa decisión, pero nos da el libre albedrío. Entonces, es, son dos posturas diferentes, tanto profesional como personal, y creo que esto es en varias profesiones, porque acá también, cuando hablamos de los médicos, el médico hace un juramento hipocrático, ¿ah? Y en el juramento Así es, es salvar vida, no matar. ¿Y quien ejecuta esta eutanasia, este procedimiento, es un médico? Entonces, es tiene como que ser un médico. exacto, y de todo el procedimiento que lleva, todo la plática que tiene que tener tanto con el paciente, con los familiares, el proceso legal, o sea, todo esto lo termina haciendo un médico que hizo un juramento hipocrático en donde es voy a rescatar y voy a salvar las vidas y es eso lo que tengo que hacer sin importar nada, pero pues sí es un dilema muy, muy grande. ¿Tú qué opinas con respecto a esto? Hay un punto que tú dijiste, Jessy. Tú dices en acabar en el sufrimiento del paciente, o más bien de la persona, pero ¿de qué tipo de sufrimiento estamos hablando? Es ¿Del físico. sufrimiento físico? Ok. Ya. Entonces prácticamente nos reducimos nada más al sufrimiento físico y está bien hasta cierto punto quitarse la vida por ese sufrimiento que nosotros estamos padeciendo. Y entonces las personas que de alguna manera le faltan algún miembro que también tienen ese sufrimiento físico, podría ser válido que practiquen la eutanasia. Y también médicamente, tú dices, el médico sí tiene la responsabilidad de preservar la vida y hay quienes lo hacen muy bien. Sin embargo, si es el paciente el que voluntariamente está diciendo, yo ya no quiero más esto, entonces también tienen la responsabilidad de cumplir con lo que el paciente necesita, Claro, pero ¿no? claro, sí, pero fíjate que cuando hay un sufrimiento físico también viene acompañado de un sufrimiento emocional.
porque también estamos hablando que la eutanasia se debe de aplicar únicamente a personas que están desahuciadas, ¿sí? Y cuando hablamos de que ya está desahuciada, decimos ya no hay ninguna posibilidad de recuperación, pero yo en mi creencia como ser humano, como católica, existen los milagros, que algunas veces suceden, algunas veces no, eso no tengo explicación, ¿verdad? Pero es ahí donde entra la fe. Y creo que también si ponemos la eutanasia, hay que aclarar bien de qué se trata y en qué momento es que se aplica, porque como bien lo dijiste, me falta una extremidad, me siento mal o viví una situación traumática. También se puede tomar por otra forma de decir, tengo el derecho a Así suicidarme. es. Tengo el derecho a suicidarme porque estoy sufriendo. Entonces, es importante aclarar porque a veces A ese era el usamos punto mala que yo quería información. llegar. Claro, Sí, porque también es el sufrimiento de nuestro ser, de nuestras emociones, de, como tú dices, la creencia. Se supone que el ser humano no nada más es cuestión física, sino también hay un alma, hay un claro. espíritu. Entonces, las personas que están en estado depresivo también podrían decir, o sea, yo estoy sufriendo emocionalmente, Así es. espiritualmente, mi alma, y tengo derecho de poder practicar y decir, yo ya no quiero vivir más. Entonces, ¿por qué a estas personas que están mal, que están sufriendo, se hace todo por preservar la vida, porque ellos estén bien y las personas que están sufriendo de manera física también, Ujú, no hacemos algo por lograr preservar su vida? Como tú bien dices, también ha habido casos, personas en estado vegetativo que dicen, si yo llego a caer en estado vegetativo, ya este, no me mantengan, o sea, mejor practicar la eutanasia. Sin ujú, embargo, también ha habido casos que personas en estado vegetativo llegan a recuperarse. exacto. Entonces también ahí ciertamente, como tú dices, estamos jugando con la vida. Claro. ¿Hasta dónde llega este derecho y hasta dónde ya no? Y, pero fíjate que también hay casos porque tengo una experiencia, no, sí personal, no directamente de mí, ¿no? Donde en un caso de un cáncer avanzado, donde, o sea, sabemos que el cáncer es una enfermedad letal, ya está en la última etapa, la persona realmente está sufriendo, la persona ya no puede más y únicamente está con un acompañamiento médico para disminuir el dolor. Y es donde ya tienes una sentencia de muerte, ¿no? Creo que el familiar. Entonces ahí sería válido decir, puedo yo acabar con mi vida. Fíjate que ahí depende de cada persona, ¿no? Porque hay personas que, aquí es donde entra mucho la creencia, que dice, solamente Dios me puede quitar la vida, sí, porque Él me la dio y Él me la quita hasta el último momento. El sufrimiento tiene un propósito, pero yo me pongo en el lugar del familiar, ¿no? Porque el que está sufriendo, creo que sí es obviamente consciente de su situación, pero el que está cuidando, el familiar, el ver que ya está desahuciada la persona, realmente ya está en cama, y aparte yo lo viví con mi abuelita, ¿no? Que ya está en cama, ya no quiere comer, porque también cuando la persona deja de comer, hasta cierto punto es una señal de que ya no hay más, y hay que aceptarlo. Es difícil porque ves el sufrimiento, ves el dolor, desgaste físico, emocional, económico también. Y, y tú dices, verlo llorar, verlo sufrir, ver que ese dolor lo supera. Llega un momento en donde tal vez sí te pasa en la cabeza. No estoy diciendo que lo va a hacer porque hay que respetar la postura del paciente. Pero sí llega un momento tal vez en donde te pueda llegar a pasar esa parte cuando el dolor es demasiado y es prolongado. Que no es de una semana, sino es de meses tal vez. Pero fíjate que en relación a lo que dices, existe lo que es la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. La activa es cuando ya existe el médico y de manera voluntaria, intencionada, se le administra algún tipo de medicamento para dormir al paciente. Exacto. Y la pasiva es justamente esta parte, cuando dejan de comer, se le deja de hidratar, se le deja de dar tratamiento para que poquito a poquito
pues prácticamente la vida se vaya extinguiendo, ¿no? Entonces, como bien lo dices, los familiares son los que también hasta cierto punto sufren, son los que quedamos y somos los que a veces nos resistimos a esta parte. Pero también me ha tocado ver que se toman acuerdos, por Ujú. ejemplo, en pareja, y decir, ¿sabes qué? Si en algún momento yo caigo en estado vegetativo, me desconectas y no me vayas a mantener ahí. Y respetar ese trato, Sí. imagínate qué difícil ha de ser, ¿no? Tomar la O, por decisión, ejemplo, ¿no? si es un hijo tuyo, tomar Claro, esa decisión de decir, ¿sabes qué? Ya no, porque está sufriendo. sí. Entonces, es algo muy, muy complicado, que como bien dices, si estoy fuera de, puedo decir, quizás yo no lo haría o Ujú. quizás sí lo haría, pero ya el momento de vivirlo es una cosa totalmente diferente Y y donde fíjate, ciertamente influyen muchas nuestras creencias sí. religiosas. Y es un tema que se debería de platicar, pero no estamos acostumbrados en la cultura mexicana a sentarnos tanto con los padres, con los hijos, con los hermanos, con la persona que va a tomar este poder legal, digamos, sobre nosotros en algún momento donde nosotros ya estemos incapacitados, porque de hecho uno de los requisitos para acceder al proceso de la eutanasia es el consentimiento del paciente. Pero entonces este consentimiento, si estoy en estado vegetativo, es algo que yo ya tenía listo, ¿no? Es algo que yo ya tenía Ujú. preparado. Entonces, aquí algo importante Pero que y si quiero no, y si diferenciar, estás en un adelante. proceso de cáncer, si estás en un proceso de cáncer donde no nada más está el sufrimiento físico, sino también el emocional, y en algún punto tú decides y dices, sabes que yo ya no quiero y entonces prefiero que se practique o se haga esto, ¿qué sería lo más adecuado? Escuchar a ese paciente que sabemos que a lo mejor emocionalmente no está apto para tomar una decisión, como por ejemplo las personas deprimidas, sabemos que no son No, personas claro. aptas para tomar una decisión. Entonces, también las personas con cáncer o con alguna enfermedad terminal, ¿qué tan aptos están ellos para tomar este tipo de decisiones? Claro, es que el primer paso en este proceso de eutanasia es la solicitud y la evaluación. Cuando hablamos de la solicitud es yo quiero hacerlo. Ok, vamos a evaluarte para ver si realmente aplicas para este procedimiento. Es la solicitud del paciente, es la evaluación médica si realmente tú estás ya desahuciado y la evaluación psicológica. En este caso ya sea un psicólogo o un psiquiatra es el que va a evaluar la capacidad mental del paciente para poder tomar las decisiones informadas. ¿Sí? Si la persona obviamente no está en este proceso eh, consciente de lo que está, porque a veces la ansiedad, el estrés, la depresión, porque obviamente, claro que si caemos en depresión con una enfermedad, es como que invalida tal vez esta solicitud para poderla llevar a cabo. Por eso es que decía anteriormente, es tal vez hablarlo, llevarlo a cabo en un momento cuando tú estás consciente, cuando tú estás en tus cinco sentidos para poder tomar una decisión, pero es tomar decisiones informadas. Antes de decir, sí quiero hacerlo, infórmate. Yo siempre he dicho, tomar una decisión informada es lo que te salva de cualquier situación desagradable. Y claro, y también yo creo que hay que, hasta cierto punto, tener un acompañamiento. Y el acompañamiento Claro. tendría que ser tanatológico, porque al Sí, final de cuentas, es un proceso de aceptar la muerte. Los mexicanos tenemos algo muy, muy padre, es que nos reímos de la muerte y festejamos a la muerte. Entonces tomamos hasta cierto punto a la muerte como algo chistoso, ¿no? Pero también al momento de que tú quieres hablar seriamente sobre este tema, es como que no hables de eso porque estás atrayendo la muerte y uy, no. Pero sí es importante esta parte, porque algo que tenemos seguro cuando nacemos es que nos vamos vamos a a ir. morir. Lo único que no tiene solución. Nos vamos a ir por delante con las patitas. Entonces Claro. esa parte sí es muy importante desde que de chiquito lo sepamos. Fíjate que a mí me pasó una vez con Dani, tendría como unos 3 añitos, yo siempre le he hablado sobre este proceso de que vivimos,
nacemos y en algún momento nos tenemos que morir y que en algún momento yo no voy a estar y que él va a tener que continuar con su vida, ¿no? Ah, Y sí me llegó a decir una vez que mi mamá se puso mal y yo no sabía ni qué hacer y me espanté y mi mamá se desmayó. Y entonces estaba yo así muy afligida de mamá, mamá, por favor reacciona. Y de repente Dani se voltea, pues estábamos los tres nada más, ya mi se murió. mamá, Dani, y así de mamá reacciona y Dani se voltea, tendría como unos 3 añitos. Y me dice, mamá, tranquila, morir es parte de vivir. Y así de, espérate, yo lo sé. Y lo he platicado contigo, pero no es lo mismo vivirlo y Saber lo como que te digo, es esta sentir parte de que muerte. cuando ya lo vives, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí es un proceso que debe ser acompañado siempre. Y fíjate que aunque lleves un proceso acompañado, jamás en lo personal, desde mi punto de vista, estás listo para llevar esta pérdida. Sí tienes las herramientas para poderlo procesar, para que el duelo sea lo menos complicado, claro que sí, pero no estás preparado. Es un shock, es un impacto, es la ausencia, es esa pérdida y es ese dolor que al final de cuentas el llevar un acompañamiento te hace verlo desde otra perspectiva. Y creo que la tanatología, lo principal desde mi punto de vista es el enseñar a valorar la vida, enseñar a disfrutar en el momento que tienes a la persona. Porque de nada me sirve que me enseñes algo cuando yo ya no tengo la oportunidad de poder tener buenos recuerdos, de tener experiencias con la persona que yo amo, ¿no? Entonces la tanatología creo que se enfoca en esta parte, o deberíamos de tener esta cultura de disfrutar y de valorarlo, ¿no? Algo que decías mucho de que nosotros los mexicanos festejamos la muerte. O sea, no es de que, ay, ya se murió, qué bueno. O sea, no, les aclaremos, no, no es eso, Ya, sino que nosotros, claro, nosotros tenemos una festividad en noviembre donde celebramos y recordamos a nuestros difuntos, ¿no? El Día de Muertos, ¿sí? Lo conocen mundialmente por la Catrina, ¿no? Que son en esas fechas, en diciembre, en noviembre, diga, perdón. Y algo que me ha dicho un amigo siempre y que lo tengo muy presente es el reír llorando. A veces nosotros en el llorar estamos riendo, pero es una forma de manifestar nuestro dolor, como bien lo decía Freud, nuestros mecanismos de defensa. Es esa manera que nos ayuda a no quebrarnos y de disociarnos de la realidad, como una forma de un chaleco salvavidas para poder ir durante este periodo de duelo, ¿no? Todos lo manejamos de sí, manera claro, diferente. que al final de cuentas nuestra mente busca la manera de cómo poderse Claro. proteger, no, Sí, no fragmentarse, ¿no? claro, Pero ¿qué hace la tanatología? Aparte de enseñarte, como dices, a disfrutar de la vida, porque pues al final de cuentas eso es lo más importante, como lo maneja también la Gestalt, el aquí y el ahora, ¿no? El vivir el momento y disfrutar el momento. La tanatología lo que ayuda es la aceptación. ujú, Te ayuda quizás no tanto a que no duela o que pues te moriste y ya estoy bien, ¿no? Sino que claro, la aceptación de la partida de la otra persona, de la ausencia de la otra persona, sea más llevadera, sí. ¿sí? Que ese dolor que esté ahí, que está ahí, sí, ciertamente va a estar ahí, pero que también tenga un límite, que no se vuelva algo prolongado, porque regularmente llega a suceder que el proceso de duelo se prolonga y entonces ya no es un duelo adecuado, sino es un duelo patológico. Y entonces es ahí donde tenemos que también, como nosotros como psicólogos, trabajar y ver qué es lo que está pasando en esa persona, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, pero fíjate que regresando, porque una cosa es la teoría, ¿no? Y otra cosa ya es la práctica, ¿sí? Y bueno, desafortunadamente o afortunadamente sabemos tanto de la teoría y la práctica, ¿no? Creo yo que cuando hay un duelo patológico es porque tienes un cargo de conciencia, algo quedó inconcluso con la persona, hay algo que tú sabes que faltó. Y lo digo porque yo vi a una persona en la pérdida de mi abuelita, obviamente me dolió, ¿verdad? Pero que pasó el año, año y medio y seguía con ese sentimiento.
pero es porque uno sabe cuando se porta mal, uno sabe cuando actúa de manera incorrecta, ¿sí? Entonces, no tuviste esta oportunidad tal vez, o fue tanto tu orgullo en algún momento de que no quisiste arreglarlo y eso se queda y te das cuenta. Entonces, lo que se recomienda, creo yo, también es el aprender a perdonar antes de que se vaya o tú te vayas. A mí algo que nunca me ha gustado, me puedo ir a dormir enojada, no está bien, pero no lo recomiendo, ¿sí? Pero salir de casa enojados, híjole, ahí sí no. O salir de viaje enojado, o irte al trabajo enojado sin despedirte. Dios mío, yo le tengo miedo muchísimo a que por el enojo, por el coraje, por la arrogancia, por la soberbia, no, la última cosa que haya dicho haya sido algo feo. Y que no te haya dicho que te amo, que te quiero, que te admiro, que deseo que tengas un buen día. Entonces son cosas que creo que se deben empezar a valorar y esas cosas sí se deben de normalizar. Esas cosas, desde mi punto de vista. Sí, claro, porque como ya bien dije, lo único que tenemos asegurado cuando nacemos es que Claro. vamos a morir. Entonces no sabemos si estoy saliendo, pero si voy a regresar. Así. Por eso que la tanatología hace esto, el acompañamiento, el poder aceptar, el poder, como bien lo dices, vivir este proceso durante el, el paciente terminal también está viviendo su proceso. Porque como decimos, o sea, a lo mejor por una situación de dolor yo puedo decir, yo ya no soporto más, ya me quiero morir, ¿no? Ya no quiero más esto. Ujú. Pero como dije en el video anterior, una cosa es que yo lo desee, a otra cosa es cuando ya lo voy a vivir y ya lo tengo Sí, cerca. Porque al claro. final de cuentas, todo lo que nos causa miedo es la incertidumbre, que no sé qué hay más allá, ¿no? Entonces el proceso tanatológico también lo que ayuda es tanto al que se queda, es más al que se queda, también Claro. como al que se va. Que ¿Para se vaya qué? Para que tranquilo. vaya con cuentas en cero y las personas que Exacto. quedan también queden en paz con la persona que ya no va a estar. Exacto. Otra cosa que también es sumamente importante, que cuando estudié el diplomado de tanatología, el tanatólogo, el doctor, nos mencionaba mucho, porque sí tendemos a decir, es que se fue, no se fue, ¿a dónde se fue? El se fue es que va a regresar, sino decir las cosas como son, Ya no sé. murió, se Ujú. murió, falleció, ¿sí? Y esto es lo importante también de, como decías, educar desde chiquitos. Por ejemplo, yo a Dani sí le he hablado de que, ¿sabes qué? Nos vamos a morir en algún momento, yo me voy a ir, como tú bien, yo también tengo creencias religiosas y Claro, digo, me voy a ir, obvio. tengo asegurado el cielo, no lo sé, pero sí le digo esta parte de que yo me voy a ir al cielo. Claro, Y que tratamos como siempre. Dani ya es consciente de esa parte, o sea, por eso esa vez que te digo que me asusté que mi mamá se me desmayó, él muy tranquilo me volteó a ver y mamá, relájate, morir es parte de la vida, pero no es lo mismo que yo se lo esté Claro. enseñando a que yo realmente también sea consciente de lo que estoy diciendo y haciendo, ¿no? Claro, porque tú eres efectivamente, tú ya sabes lo que es en sí la muerte. Tú ya tienes un pensamiento concreto, abstracto, sabes lo que significa que una persona ya no esté o que ya se murió. Sabes lo que es la ausencia, lo que es su presencia, el apoyo emocional que te daba, el apoyo moral, también puede ser un apoyo económico, o sea, todo lo que conlleva, porque hay que ser sinceros, ¿sí? O sea, también cuando hay una persona enferma, es un gasto económico, es un desgaste físico, es un desgaste mental, es un desgaste emocional y es un desgaste también económico. O sea, no vamos a pintarlo color rosa, sí se gasta, ¿no? Entonces, Sí, es que mucha gente se enfoca nada más en lo emocional, no, también lo económico. Sí. O sea, entonces, son cosas que también preocupan al que se queda, ¿no? Hay una canción que el que se va, pero el que se queda llorando, y es cierto, ¿sí? y Entonces, se queda con deudas. y se queda con deudas, exactamente, totalmente de acuerdo. Entonces, hay que estar preparados para todo. Por lo menos tener las herramientas, tener la idea, la teoría de qué puedo hacer cuando llegue este momento, ¿no? Creo que eso sí sería algo muy importante. No sé tú cómo quisieras concluir esta parte del tema para irlo cerrando. Mira.
Yo creo que lo más importante es, sí, como dices, informarse, Claro, prepararse, eh, platicarlo mucho, mucho, porque, insisto, lo único que tenemos asegurado es que nos vamos a morir. México es una cultura muy, muy bonita y que tenemos la bendición, más en nuestro estado que es Chiapas, tenemos la grandísima bendición de que durante la muerte estamos acompañados, sí. ¿sí? Que se está durante lo que es, se vela el cuerpo, los 9 días. Sin embargo, Sobre todo en el después de esto, católico. donde más duele, ¿no? La muerte. Claro, Entonces, también ser conscientes que en algún momento yo puedo llegar a presentarme en una situación de estas y respetar mi decisión, ¿no? El poder decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero más esto y prefiero mejor, este, pues que se practique esta parte que es la eutanasia. Y también eh, hay que trabajar en cuestión de la moral y de los puntos religiosos, porque la mayoría de de las religiones te van a decir, ¿sabes qué? No, porque como bien decías tú, solamente Dios te da la vida y solamente Dios te la quita. Entonces sí tenemos la creencia de que cuando alguien decide suicidarse, tenemos asegurado que nos vamos para el infierno, ¿no? Entonces, esta parte sí es importante tenerla clara y poderla platicar con la familia. Decir, ¿saben qué? Yo sí estoy en una situación de estas, sí me gustaría que se hiciera esto conmigo. bueno, eso sí, el hablarlo y el estar preparado. Yo te podría decir que sería una opción, ¿no? Yo quedo con una opción en cuanto a dependiendo de la situación, de la pérdida y del diagnóstico, y que no es tomárselo a la ligera y aclarar, como bien dijiste desde el principio, es alguien que ya está desahuciado, alguien que ya tuvo una evaluación, no es algo por una situación emocional, ¿ok? Es alguien que ya no puede cuidar de sí mismo. Totalmente, ya no hay otra opción, ¿sí? Ya no hay más vida y se acabó. Entonces, en esos casos es donde podríamos tomar esta información. Yo no la descarto, yo siempre estoy abierta a la posibilidad porque necesitaría estar en el momento y en la situación para poder tomar una postura en ese momento, ¿no? Y pues bueno. Ya si las personas que nos ven les gustaría seguir tocando este tema, porque también podríamos profundizar lo que son los cuidados paliativos, cómo entra un psicólogo con el paciente, con la familia, porque nadie está exento a tener una enfermedad o a vivir una situación de esa magnitud, ¿no? Y pues también los invitamos a que nos sigan, a que nos den like, a que se suscriban y pues a que Sheila continúe con nosotros en los demás videos también. Ay, es muy lindo tenerte, Sheila, ¿sí? Ay, muchísimas gracias. También si hay un tema que les gustaría de algún de interés personal que les llame la atención, nos pueden decir y con gusto lo Claro. podemos tomar y apoyar y sus dudas. Con muchísimo gusto para eso estamos. Así es. Nos estamos viendo en el próximo video, entonces muchísimas gracias y muchísimas bendiciones. Hasta luego. Bye. Adiós.